Buen día, amada iglesia. Que el Señor les bendiga. Estamos desde nuestro salón en Urquiza, 451, transmitiendo este culto y orando por cada uno de ustedes. La iglesia se reúne en cada hogar y podemos alabar juntos al Señor, podemos bendecir al Señor. Y nosotros desde aquí y ustedes desde sus hogares puedan levantar su voz y alabar el nombre santo de nuestro Dios y gozarnos en el Evangelio bendito del Señor Jesucristo. Te invito a buscar en tu Biblia, en Romanos capítulo 5, y poder leer algunos versículos de lo que nuestro buen Dios nos ha dado en el Señor Jesucristo. Ustedes desde sus hogares, nosotros aquí podemos leer esta verdad gloriosa que dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo. Si aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Bendito sea nuestro Dios. Él nos ha justificado. Tenemos paz para con Dios. Tenemos toda bendición en Él. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. En su gracia estamos firmes. Su gracia nos sostiene. Y nos gloriamos en el Señor. Y aún nos gloriamos en el tiempo de tribulación, en tiempo de prueba. Porque nuestro buen Dios nos está formando a la imagen de Cristo. Y es esas pruebas, esas tribulaciones que produce paciencia, resistencia, un carácter probado, y nos lleva nuevamente a esta esperanza gloriosa que tenemos en Cristo. Que en esta mañana podamos deleitarnos en nuestro Dios Salvador, en nuestro Dios Todopoderoso, en el Dios fiel, misericordioso, que en Cristo nos ha dado toda bendición espiritual. Por eso vamos a orar en esta mañana y luego vamos a cantar a viva voz a nuestro Dios. Oh Señor y Padre, te damos las gracias. Señor, adoramos tu nombre, te bendecimos. Oh, te damos las gracias, Señor, porque tú nos has declarado justos. Gracias te damos, Señor, porque esto es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Señor, gracias te damos porque por medio de Él tenemos entrada a tu misma presencia, porque hemos sido reconciliados contigo. De hijos de ira ahora somos hijos de Dios y te damos las gracias. Tu pueblo te alaba, te bendice, te agradece por tanto amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, oh Señor Jesucristo, porque a tu debido tiempo moriste por mí, por el impío. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos. Hemos sido comprados a precio de sangre. Y tu pueblo ahora quiere proclamar a viva voz
que solo en Cristo hay perdón, que solo en Cristo hay restauración, que solo en Cristo hay vida y vida abundante. Solo tú salvas, Señor. Tú eres el Dios de nuestra salvación. Te adoramos y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar a nuestro Dios. Y los que están aquí, vamos a ponernos de pie y vamos a alabar al Señor, a bendecir su nombre y darle gracias, a darle gracias. Necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Canta. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. En su victoria tenemos victoria. En su victoria tenemos perdón. Canta. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Nos rendimos, Señor. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar.
es tu reino, tu dominio permanece. Nunca fallas, nunca pierdes. La victoria tuya es. Podemos confiar en tus promesas. Tu palabra es eterna. Nunca duermes, nunca cambias. Roca firme es tu poder. Estamos aquí por tu fidelidad, Señor. Tú eres un Dios bueno, misericordioso, que cumple tus promesas. Tú eres un Dios fiel, que nos guiará aún más allá de la muerte. Y nosotros estamos aquí por tu fidelidad. Y aquellos hermanos nuestros que han pasado a tu presencia, Señor, en este tiempo, están en tu presencia y lo estarán por siempre, por tu fidelidad, por tu gracia, por tu amor, por la obra del Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por el Evangelio. Gracias te damos porque tenemos esperanza, y esa esperanza es una esperanza viva. Y una vez más tu pueblo proclama esta verdad, que tú eres grande en fidelidad, que
tú eres bueno para con nosotros. Nos gozamos, Señor. La salvación te pertenece a ti. La salvación es tuya, Señor, y gracias porque has tenido misericordia de nosotros. Y pensamos en nuestra miseria, pensamos dónde estábamos. Y tú, en lugar de condenarnos justamente, tomaste nuestra forma. Señor, no solo eso, sino que tomaste forma de siervo y te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias te damos, Señor. Te damos la gloria a ti. Y hoy nos postramos delante de ti reconociendo que tú eres el Señor. Que tú eres el Señor. Para gloria de Dios Padre. Queremos cantar de tu salvación. Con todo nuestro ser proclamar que quién es como tú, Señor. Solo tú eres un Dios salvador, amoroso, fiel. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Divina gracia me alcanzó, de bravo mar me rescató, a salvo estoy, pues mi roca es Él, mi salvación es el Señor. No temeré al oscurecer, yo con su fuerza escalaré, y el sol veré al amanecer, mi salvación es el Señor. ¿Quién es como el Señor, mi Dios, Salvador, amoroso y fiel? Mi mal pagó, en la cruz venció, mi salvación es el Señor. En Él mi esperanza está, pues sus promesas cumplirá. El cielo gris pronto pasará, mi salvación es el Señor. En tiempos de necesidad, perdido en mi debilidad, su gracia fiel me restaurará, mi salvación es el Señor. Canta, iglesia. ¿Quién es como el Señor, mi Dios, Salvador, amoroso y fiel? Mi mal pagó, en la cruz venció, mi salvación es el Señor.
Señor, te hemos adorado a través de la lectura de tu palabra, de oraciones, de expresiones de nuestros labios, de estas canciones escriturales. Y ahora queremos hacerlo, Señor, a través de la exposición de tu palabra. Señor, bendice a tu siervo, que tú le uses en medio nuestro. Que cada hogar, al abrir tu palabra, sea tu Espíritu Santo obrando en cada corazón. De los niños hasta los grandes, podamos estar atentos a tu voz. Bendícenos a nosotros que estaremos aquí, que podamos estar atentos a tu voz. Fortalece a tu siervo, Señor. Te damos gracias por tu palabra viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias te damos. Que tu Santo Espíritu, con total libertad, pueda iluminarnos y podamos ir al texto y gozarnos en tu palabra, en tu verdad. Tú eres el Dios de nuestra salvación. Tu pueblo te adora y se goza en ti, solo en ti. En Cristo Jesús. Amén. Señor y Padre, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Estamos tan agradecidos a ti porque tú nos das este privilegio de poder, Señor, abrir tu palabra ahora y poder estudiarla juntos. Te damos muchas gracias, Dios, por lo que tú estás haciendo por medio de ella en cada grupo de oración y discipulado durante la semana. Y estamos tan agradecidos a ti porque tú nos estás santificando, Señor. Y Padre bueno, queremos en esta hora, al abrir nuevamente tu palabra, que tú nos bendigas. Que tú bendigas a tu pueblo en cada hogar, que tu mano esté sobre cada uno de tus hijos. Queremos agradecerte, oh Dios, porque tú nos has guardado y queremos agradecerte porque hasta aquí tú nos has ayudado, tú nos has bendecido, Señor. Y gracias te damos, oh Dios, por todas tus bondades que tú nos das en Cristo Jesús. Señor, permite que ahora tu pueblo pueda regocijarse en tu verdad y podamos meditar en ella y podamos reflexionar y podamos en todas las cosas obedecerte y proclamar en esa obediencia que te amamos. Te damos gloria a ti, Señor, por el Evangelio. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, iglesia. Estamos tan agradecidos a Dios por los grupos de oración y discipulado y les animamos a ser fieles cada semana y poder perseverar y poder seguir meditando en la carta que estamos estudiando, la carta de Pablo a los Efesios. Así que les invito a buscar el capítulo 4, que en esta mañana estaremos terminando este capítulo. Y vamos a leer del versículo 25 hasta el versículo 32. Buscamos allí en nuestros hogares. Efesios capítulo 4, versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia,
así como de toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Y he titulado el sermón El vestido del discípulo. Y cuando nos vestimos, nuestra vestimenta tiene mucho que decir de nosotros. A veces podemos saber con la vestimenta si hace 5 minutos que nos hemos levantado. Con la vestimenta podemos saber si vamos a trabajar o volvemos de trabajar. Algunos que están trabajando desde su casa lo podemos saber porque arriba pueden vestir una linda camisa, pero estar con un pantalón corto y con ojotas. La vestimenta tiene mucho que decir. Si vamos a un casamiento, nos vestimos de cierta manera. Si vamos a una cena entre amigos, nos vestimos de una manera más informal. Nuestra vestimenta nos habla también si hacemos algún deporte, si vamos a jugar al fútbol o si vamos a hacer algún deporte si acuático. La vestimenta tiene mucho que decir. Incluso algunos, la vestimenta nos declara su estado de ánimo. En otros, la vestimenta declara su filosofía de vida. Y así como la ropa dice mucho de nosotros, en algunos más que otros, Pablo aquí en esta sección que hemos leído, nos hablará del vestido del discípulo. Y cuando nos convertimos en cristianos, cuando por su gracia el Señor nos llama a la salvación, obtenemos un conjunto de ropas nueva, totalmente distinta, diferente. Estamos vestidos de Cristo y esta vestimenta se despliega delante de aquellos que nos observan. Ya no somos como antes. Cuando los soldados, los bomberos o diferentes fuerzas, la policía, se ponen por primera vez su uniforme, ese uniforme que los distingue, asumen una nueva responsabilidad que corresponde a esa nueva identidad. Y así somos nosotros, hermanos, los cristianos. Estamos vestidos de Cristo y hemos recibido esta nueva identidad espiritual con nuevas responsabilidades. El apóstol Pablo dice en los versículos anteriores, versículo 22, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, según los deseos mentirosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente debe cambiar, debemos pensar de acuerdo a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y Pablo comienza diciendo, por tanto, este conector, ya que ustedes están en Cristo, ya que ustedes están vestidos de Cristo, vivan de esta manera. Vivan de esta manera. Y el apóstol enumera 5 acciones negativas que claramente nosotros somos llamados a abandonar. Pero también él nombra 5 acciones positivas que debemos obedecer, que debemos vivir, que debemos andar. Y él nos da un sustento teológico, una razón teológica para fortalecer esa acción positiva. Cuando pensamos en estas razones que el apóstol nos dará y que vamos a ver en detalle, debemos pensar, hermanos, que nuestra fe es una fe viva. Es una fe que vive la verdad de Dios. No solo sabe la verdad de Dios, sino que la vive. Sino que anda en esa verdad de Dios de una manera digna del Evangelio de Cristo. Capítulo 4, versículo 1. El apóstol Pablo, en una de sus cartas pastorales a Tito, aquel pastor joven que estaba en la isla de Creta, él le dice que la sana doctrina debe ser vivida. No solo se sabe, sino que se vive. Y saben, hermanos, muchas veces nos paramos en un pedestal de orgullo eclesiástico. Y estamos muy agradecidos a Dios de que estamos en una congregación que
que vive la sana doctrina, que proclama la sana doctrina desde el púlpito. Y por la gracia de Dios tenemos un púlpito sano y damos gloria a Dios por eso y alabamos al Señor por eso. Pero amados hermanos, todos nosotros somos llamados, somos amonestados a vivir nuestra nueva identidad en Cristo. No solo proclamarla de este lugar, sino vivirla cada día de la semana. Somos una nueva creación, así que vive conforme a esa nueva creación. Y al estar en Cristo, como discípulos de Cristo, tenemos una nueva vestimenta. Somos discípulos del Maestro, del Señor Jesucristo, y somos llamados a andar como Él anduvo. Somos llamados no solo a despojarnos del hombre viejo, sino revestirnos del nuevo. Somos llamados a reemplazar todos esos hábitos pecaminosos por hábitos rectos, puros, santos, reflejando lo que somos, reflejando nuestra nueva identidad en Él, en Cristo. Somos exhortados en esta mañana a ocuparnos en nuestra santificación con temor y temblor, donde todo el cuerpo bien nutrido, donde cada uno de los miembros, todos nosotros hermanos, debemos crecer y vivir conforme al Maestro, vivir conforme al Señor. Les invito a buscar y a subrayar allí estas 5 acciones. 5 acciones negativas que debemos abandonar, pero 5 mandatos que debemos realizar. 5 mandatos que fortalecen la unidad en el cuerpo de Cristo. 5 mandatos que testifican que somos discípulos del Señor Jesucristo. 5 acciones positivas que debemos tomar y mostrar esa creación de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando los observamos, del versículo 25 al 32, no debemos pensar que estos son los únicos comportamientos que debemos observar en nuestra vida. Estas acciones que el apóstol Pablo les escribe a la iglesia en Éfeso eran las acciones que seguramente los hermanos de allí estaban luchando con su vieja manera de vivir y debían transitar por una nueva manera de vivir conforme a lo que eran en Cristo. Y es mi oración que al meditar en estas verdades, el Espíritu Santo traiga convicción a nuestra mente de otras actitudes que tenemos y que no están aquí en el texto, pero que debemos cambiar. Debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos de la verdad de Dios. Lo primero que Pablo menciona aquí es dejando a un lado la falsedad. Y claramente el versículo 25 nos habla que debemos hablar la verdad. Y dice, dejando a un lado la falsedad. Ya que ustedes son discípulos de Cristo, dejen la mentira, dejen la falsedad y hablen la verdad. Así como se han despojado del viejo hombre, versículo 22, el mismo verbo aquí, despojarse, dejando la mentira. Lo natural del viejo hombre, ¿qué es? Es mentir. Y parece que algunos lo hacen incluso hasta por deporte. Estafan y mienten. Son enfermos de la mentira. Hay personas que clasifican las mentiras y dicen, bueno, hay mentiras con mayúscula, pero también hay mentiras que son mentiras piadosas, mentiras pequeñas, que no hacen mal a nadie. Otros se autoengañan tanto que viven en un mundo de mentira, totalmente irreal. Y todas estas clasificaciones de mentiras, de falsedades, son pecado y desagradan a Dios, deshonran a Dios. Es una contradicción que los hijos de Dios vivan en la mentira, vivan en algún aspecto de mentira, de falsedad. Nuestro Dios se ha revelado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento como el Dios de verdad, el Dios de la verdad. El enemigo de nuestras almas, el diablo, es el padre de mentira.
Así que, hermano, ¿cómo nos vamos a poner nuevamente la camiseta del enemigo? Fuimos libres de él, fuimos libres de sus mentiras. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Debemos vivir en la luz, debemos vivir en santidad, debemos vivir en verdad. Y es de vital importancia que atendamos a este mandato por nuestra santidad y por la santidad y unidad de la iglesia, el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo trae la verdad de Dios, trae el Antiguo Testamento, dicha por el profeta Zacarías, como un fuerte argumento, como un mandato para nosotros. Hablad verdad cada cual con su prójimo. En los días del profeta Zacarías, la falsedad, la mentira, la maldad de unos a otros era lo cotidiano. Y el pueblo de Dios estaba acostumbrado a eso y necesitó la amonestación del Señor. Y en Zacarías 8:16 dice el Señor por boca de su profeta: decid la verdad unos a otros, juzgad con la verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. Hermanos, nuestro inmutable Dios nos sigue diciendo lo mismo: sean verdaderos en toda vuestra manera de vivir. Y esto implica cada área de nuestra vida. Implica a la hora de pagar los impuestos, implica a la hora de hacer negocios, implica a la hora de cuando nos preguntamos y nos saludamos cómo estamos, porque muchas veces no decimos la verdad y callamos y no decimos la verdad unos a otros. Como creyentes no podemos ser neutrales. Al dejar la mentira, debemos hablar la verdad. No debemos permitir que el viejo hombre resucite. Debemos matarlo cada día, debemos mortificar el pecado en nosotros con la ayuda del Espíritu. Este mandato no quiere decir que no tengamos lugar en nuestra vida como iglesia para las confidencias, que no tengamos lugar para la intimidad en el discipulado, para la exhortación privada. Lo que quiere decir es que debemos hablar la verdad, cada uno con su prójimo. ¿Y cuál es la razón teológica aquí para cumplir este mandato? Porque somos miembros los unos de los otros. Porque somos miembros los unos de los otros. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Cuando yo comienzo a mentir, cuando yo comienzo a engañar, cuando yo comienzo a falsificar algo de mi vida, no solo que estoy pecando contra Dios, estoy pecando contra mis hermanos y tengo en poco el cuerpo de Cristo. Mi santidad es nuestra santidad. Mi santidad es nuestra santidad como cuerpo y mis acciones afectan a todo el cuerpo. Pensemos por un momento en nuestros cuerpos. Si alguno de nuestros órganos comienza a funcionar mal, claramente nos enfermamos. Si nuestro ojo comienza a ver de manera distorsionada y manda señales mentirosas al cerebro, comienzan los problemas. No podemos ver bien un texto, no podemos ver bien al cruzar la calle, no podemos ver bien cuando manejamos. Comienzan los problemas tanto para nosotros como para otros. Necesito una corrección, necesito anteojos o una cirugía. Es tan importante, hermanos, que cada uno de nosotros vivamos a la luz de este mandato, en verdad. Cuando comenzamos a transitar algún grado de mentira, como iglesia, como cuerpo, destruimos la confianza. La unidad es deteriorada, las divisiones florecen, nos comenzamos a comportar como niños, escondiéndonos, siendo inmaduros. Hermanos, debemos hablar la verdad en amor
y así crecer unos a otros. Como ya nos lo dijo Pablo en el versículo 15, vive la verdad, habla la verdad, aplica la verdad. Debemos llenarnos de su verdad, de la palabra de Dios, para transitar y hablar solo la verdad con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. En segundo lugar, versículo 26, el apóstol dice que la ira tiene un límite. Airaos, pero no pequéis. Si observan bien, no se nos prohíbe airarnos. Lo que sí se nos prohíbe es llevar nuestra ira, nuestro enojo a un grado pecaminoso. Airaos, pero no pequéis. La ira tiene un límite y tiene un lugar. La ira santa es por amor a Dios, por amor a su palabra, por amor a su persona. Debemos tener amor y celo santo por el pueblo de Dios, como Dios lo tiene. Recuerdo hace unos años atrás, en el trabajo, uno de mis compañeros comenzó a decir de manera engañosa, a blasfemar contra el Espíritu Santo. Y ustedes me conocen, soy una persona muy calmada. Pero cuando comenzó a hablar del Señor, de mi Señor, me vi esforzado a enojarme contra esa persona y hacerlo callar, porque estaba hablando mal de mi Señor, de mi Dios. El Señor se ha revelado como un Dios que es lento para la ira, pero no sin ira, no sin ira. El Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Romanos capítulo 1, versículo 18 nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios está enojado, está airado. Su santa ira se ha encendido contra el pecado del hombre. Dios el Hijo, el Señor Jesucristo, en su paso aquí en la tierra, Él manifestó su santa ira frente a la dureza de corazón, la incredulidad de los fariseos. Él mostró su santa ira también cuando vio el templo lleno de cambistas, la casa de oración, la habían hecho una cueva de ladrones. Y el Señor se enojó y comenzó ahí con un látigo a dispersarlos a todos. Él mostró su santa ira. Y Dios espera, hermanos, que nosotros nos enojemos, que nosotros seamos celosos por su nombre, que nosotros nos enojemos santamente por toda la clase de injusticias que vemos a nuestro alrededor y en la misma iglesia. Pero nuestra ira siempre debe tener un límite. Por eso Pablo agrega, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Debemos saber que el día judío finalizaba con la puesta del sol. Así que, ¿qué nos quiere decir Pablo? Que no te vayas a dormir sin haber solucionado ese problema, sin haber solucionado ese enojo en tu corazón y con el otro hermano. Debes reconciliarte. Que en tu corazón no haya resentimiento ni rencor. Debes aclarar esa situación con tu hermano. Como vimos en el versículo anterior, debemos recordar que somos miembros los unos a los otros, que somos un solo pueblo, la iglesia. Así que nada de conflictos deben quedar para el próximo día. Ningún conflicto. Todo debe solucionarse a los pies del Señor. Alguien dijo, y con razón, que si el sol se pone sobre tu enojo, será como el maná dejado para el día siguiente. ¿Y qué ocurría con ese maná? Se pudre, se llena de gusanos, te enferma. Así que, hermanos, debemos solucionar rápido los conflictos, rápidamente con todos y muchos más con los hermanos. Debemos transitar por esa ira santa, pero debemos andar en el Espíritu. Debemos vestirnos del Señor Jesucristo y debemos saber limitar nuestro enojo.
Y Pablo nos da esa razón teológica para hacerlo. Versículo 27. Ni deis oportunidad al diablo. Pablo conoce las maquinaciones del enemigo de nuestras almas. Él sabe que cuando hay conflicto entre hermanos, él puede meterse ahí y puede arruinar el testimonio de ellos, puede arruinar el testimonio de la iglesia. Y no hay mayor desprestigio en una iglesia frente a la sociedad cuando ocurren peleas, cuando ocurren divisiones. Como ya hemos mencionado, cualquier tipo de división dentro de la iglesia es una actitud anti-evangelio. Por eso nos da esta razón teológica. Muchas veces lo pasamos por alto. Debemos rápidamente solucionar nuestro enojo, nuestra ira, porque el diablo, ¿qué hará? Va a poner el pie en esa puerta que hemos dejado abierta frente a nuestro enojo. Y debemos saber que él está como un león rugiente buscando a quien devorar, listo para atacarnos, listo para ir tras esos conflictos no resueltos, trayendo pensamientos incorrectos, haciéndonos sentir que realmente estamos en lo correcto, en seguir enojados, que no debemos pedir perdón a nadie. Debemos, amados hermanos, recordar que estamos en una guerra, una guerra espiritual, pero que tu hermano no es tu enemigo, tu hermano no es tu enemigo. Airaos, pero no pequéis. La tercera acción que vemos aquí en el versículo 28 es trabaja y comparte. Trabaja y comparte. Y comienza con esta afirmación: el que roba, no robe más. El que roba, no robe más. Y seguramente en esta iglesia había hermanos que tenían el impulso de quedarse con las cosas ajenas. Los historiadores nos ayudan a entender que era típico en las sociedades del primer siglo el robar. Los trabajos eran eventuales, los trabajos eran estacionales, había muchos que vivían del jornal, pero cuando el trabajo escaseaba, lo más fácil para esa sociedad era robar. Y ahí estaban estos cristianos que habían nacido de nuevo, estos hombres y mujeres que antes robaban, pero que el Evangelio había transformado sus vidas. Y frente a la gran necesidad se veían tentados. ¿Y qué les dice Pablo? No robes más, no hurtes más. Y este mandamiento nos lleva al octavo mandamiento, allí en Deuteronomio capítulo 5, versículo 19, no hurtarás, no robarás. No robes más. En el original la palabra es clepto, de donde se deriva nuestra palabra cleptomanía, describiendo ese trastorno, esa enfermedad, ese pecado de aquellos que tienen la necesidad compulsiva de robar. Sin tener necesidad, roban por simple placer, un placer pecaminoso, por cierto. Pero estas personas robaban para subsistir, para poder vivir, y el apóstol le dice: no roben, busquen un trabajo, trabajen, cubran sus necesidades. Recuerden que el Evangelio es poder de Dios, que su corazón han sido transformados. Recuerden esto. No tomen de lo ajeno, sino trabajen, sino más bien trabajen, haciendo con sus manos ¿qué? Lo bueno. Antes sus manos, su mente deshonraba a Dios. Ahora su vida, sus manos, su mente honran a Dios porque hacen lo que es bueno. Y hermanos, el trabajo es un regalo de Dios. Y como creyentes debemos buscar y tener un trabajo honesto que glorifique a Dios. Que glorifique a Dios. Uno de los cambios que trajo
aparejado a la reforma protestante del siglo XVI fue en el área del trabajo. Porque ya los empleados no estaban trabajando simplemente por sus dueños o por el rey, sino que trabajaban para Dios. Al abrazar el Evangelio, ellos querían glorificar a Dios en cada área de su vida. Hacían su trabajo con honestidad, cumplían no para los ojos del amo, sino para los ojos de Dios. Se esmeraban porque ellos querían amar a Dios y amar al prójimo por medio del trabajo. Estas manos que en su momento habían lastimado al prójimo, ahora por medio del poder del Evangelio querían servir a los demás, querían servir a la iglesia. Y miren la razón teológica que da Pablo al final del versículo 28, a fin de que tengan que compartir con el que tiene necesidad. Con el que tiene necesidad. Nosotros debemos tener un trabajo y algo que sea honesto, que honre a Dios. Eso es bueno, pero no solo ese trabajo que es provisto por Dios es para cubrir mis necesidades, sino que también es para cubrir las necesidades de mi hermano, de la familia de la fe. El Dios de toda gracia me da de la gracia de trabajar para poder servir a mi hermano, a mis hermanos. El pastor MacArthur dice, y cito, como los demás aspectos de la vida de un cristiano, nuestra ocupación, nuestro trabajo, sea de forma directa o indirecta, debería ser, por sobre todas las cosas, ser un medio de servicio a Dios y a la iglesia. Debemos trabajar, hermanos. Trabajar es bueno. Trabajar para compartir con tus hermanos, con tu familia de la fe. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte en su gracia. Mientras Él está supliendo para tu vida y tu familia, Él quiere usarte en la vida de otros. Él quiere usarte en la vida de otros. Por la gracia de Dios, conozco hermanos de nuestra propia congregación y también de otras congregaciones que desean ser prosperados en sus trabajos, en sus profesiones, no para crecer ellos, sino por el simple hecho y maravilloso hecho de bendecir a otras familias en la fe. Están buscando las necesidades del otro para poder suplir y oran a Dios por eso. Están dispuestos a buscar un auto quizás no tan cómodo, pero más amplio para atraer más personas a la iglesia o al discipulado. Están dispuestos a hospedar siempre a alguien en su hogar. Están dispuestos a incomodarse para que el otro hermano o hermana en necesidad pueda estar cómodo. Están siempre dispuestos a tomar un poco más del supermercado, a hacer una compra un poquito más grande para poder dar y servir al otro. Están dispuestos siempre a dar y a ver las necesidades del otro para poder, en la gracia de Dios, poder suplirlas. Poder suplirlas. Y hermanos, cada uno de nosotros podemos esforzarnos con nuestras manos porque es bueno. Y en una cultura como la nuestra, tristemente en nuestro país, una cultura del no trabajo, cada uno de nosotros somos llamados a honrar al Señor en nuestros trabajos y poder servir al Señor en nuestros trabajos para su gloria, para su gloria. La cuarta acción que vemos allí, el versículo 29 y 30, versículo 29 y 30, cuida tu lengua, cuida tu lengua. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Cuida tu lengua. Ninguna palabra mala, podrida, putrefacta salga de vuestra boca.
El Señor Jesucristo usó esta misma palabra, mala, que puede traducirse también como corrupto, putrefacto, para describir esos árboles malos que dan frutos malos. También para describir esos peces podridos que son quitados de la red y separados de los peces buenos. Así que nos da una clara imagen de lo que Pablo está diciendo aquí. Una boca podrida, una boca putrefacta. Una imagen adecuada para referirse a las palabras que hacen daño, palabras que envenenan, palabras que intoxican. Son palabras podridas, corrompidas, que envenenan a los oyentes, destruyen relaciones, destruyen vidas. Y claramente el mundo vive de esa manera, pero nosotros los cristianos no. Debemos hacer morir, debemos mortificar y debemos cuidar nuestra lengua, lo que hablamos. El mundo vive en chisme y murmuración, palabras maliciosas, pero en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es inaceptable. Santiago en su epístola nos habla cómo la lengua, este órgano tan pequeño, puede hacer tanto daño a los oyentes si no le ponemos un freno. La lengua es un fuego que devora y destruye. Pero al estar en Cristo podemos apagarlo rápidamente. Podemos apagarlo antes que salga de nuestra boca. Debemos pensar antes de hablar, debemos ser humildes y mansos al hablar. Ninguna palabra mala debe salir de nuestra boca, ninguna grosería, ninguna palabra con doble sentido, ninguna palabra torpe, áspera, hiriente, ninguna palabra que destruya al otro. Esa era nuestra vieja manera de vivir y no le debemos dar lugar ahora. Muchas veces el hablar mal se traduce en murmuración. Cuando murmuramos, estamos acusando al otro. Estamos hablando mal del hermano, a las espaldas de él. Y nos estamos alineando con el enemigo de nuestras almas, con el acusador, con el diablo. Es terrible la murmuración. En el Antiguo Testamento Dios legisló y trató con severidad este pecado en medio de su pueblo. En Levítico 19:16 dice: no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo el Señor. Debemos cuidar lo que hablamos y cómo hablamos. Cuida tus palabras, pero también cuida de prestar tu oído para pecar contra Dios y contra tu hermano. Saben, la murmuración se elimina cuando tu oído deja de ser un oído fértil, una tierra fértil para esa semilla maliciosa de las palabras podridas. La murmuración se elimina cuando tu oído deja de ser tierra fértil para las semillas maliciosas de las palabras podridas. Nuestras palabras, nuestro hablar, como dijo el Señor, revela lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo es nuestro hablar? ¿Cómo es tu hablar? ¿Cómo es mi hablar? ¿Cómo es nuestro hablar cuando estamos solos en el seno familiar? ¿Cómo es nuestro hablar? Debemos recordar, hermanos, que tendremos que rendir cuentas de cada palabra que hemos dicho delante del Señor. Nuestro hablar en Cristo, como todas las cosas que hacemos, debe ser para glorificar a Dios. Debemos ser libres de hablar vanidades. Debemos hablar y hablar con un propósito santo. Nuestras palabras deben ser con un propósito glorioso. Y por eso dice el versículo 29, segunda parte: solo la que sea buena para edificación
según la necesidad del momento, buena para edificación, no para destrucción, para edificación, para que imparte gracia a los que escuchan. Y el apóstol añade, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Obviamente todos los pecados que ya hemos mencionado de esa vieja vida, vieja naturaleza, entristecen al Espíritu Santo cuando el creyente vuelve a ellos. Pero aquí Pablo lo enfatiza, lo entrelaza con nuestro mal hablar. Y saben, tal acción de nuestra parte demuestra que no estamos dispuestos a decir, lo que viene a nuestra mente antes de someternos al Espíritu Santo. Decimos rápidamente lo que viene a nuestra mente y no nos sometemos a Él, no nos sujetamos a Él, a su buena voluntad. El Espíritu Santo que ha sido dado por Dios el Padre y Dios el Hijo. Fuimos sellados como una garantía de la gloria futura, de la total redención. Él es el Consolador que vino a darnos vida. Él nos dio vida para que podamos creer. Él nos ayuda, nos fortalece, nos guía, nos ilumina. Él glorifica a Cristo en nosotros. Pero en lugar de nosotros someternos a su voluntad, en lugar de nosotros someternos a esa guía cuando abrimos la boca, pecamos contra Dios, entristecemos cuando hablamos lo que pensamos, sin someternos a su voluntad, sin someternos al Espíritu Santo. Hermanos, que el Señor los libre de tal acción. Que el Señor nos libre de seguir hablando vanidades, de que nuestra lengua esté sujeta al Espíritu Santo como todo nuestro ser. Por último, mis hermanos, el apóstol dice que sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. En último lugar, el apóstol señala que toda nuestra vida demostrará a Cristo. Y claramente el versículo 31 nos muestra un mal carácter, un carácter que deshonra a Dios, un carácter que no tiene nada que ver con nuestra nueva identidad en Cristo. No tiene nada que ver con un carácter humilde y manso. Sea quitada. Nunca más te pongas esos trapos harapientos. Sea quitada de vosotros toda esa manera vieja de vivir. Cuando leemos este texto y nos preguntamos, ¿un seguidor de Cristo puede vivir teniendo un espíritu resentido que rehúsa la reconciliación? Un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, va a andar gritando, maldiciendo con una ira descontrolada. Un discípulo de Cristo va a blasfemar y va a vivir insultando. Un discípulo de Cristo va a tener esa astucia para hacer mal al hermano, al prójimo. Claro que no. Claro que no. Sea quitada de vosotros. Nunca más sea quitada de vosotros. Y hermanos, en el poder del Espíritu debemos batallar, debemos depender de Él, debemos cambiar ese carácter. Muchos dicen, bueno, pero yo ya soy así, yo exploto rápido. No, mi hermano, sos una nueva criatura en Cristo y debes luchar. Si has creído en Él, debes luchar y debes dar batalla, debes hacer morir lo terrenal. El apóstol le dice a los corintios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, pasaron. Ahora han sido hechas nuevas.
Y eso incluye tu carácter también. Ahora estás en Cristo. Ahora estás revestido de Él. Y ahora podés ser amable. Ahora podés ser misericordioso. Ahora podés perdonar. Así como Dios nos perdonó en Cristo. Hermanos, un corazón que ha recibido gracia, misericordia, perdón, estará siempre dispuesto a perdonar, siempre dispuesto a ser misericordioso. Y la iglesia es llamada a vivir de esa manera. Debemos vestirnos del nuevo hombre, debemos andar de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y Pablo lo que está haciendo ahora es llevarnos nuevamente al Calvario. Con esta razón teológica, la última, nos lleva nuevamente al Calvario y dándonos esta razón gloriosa para vivir siendo amables, misericordiosos y sabiendo perdonar. Él nos pone delante de la cruz nuevamente. Miren cómo Dios te perdonó a ti y a mí esos pecados gravísimos, esos pecados que repetíamos una y otra vez, todas nuestras ofensas, y nos pone delante del Señor, del balón de dolores, de aquel que es experimentado en quebranto, de aquel que ha dado su vida en el madero para salvarnos. Observa al siervo sufriente que derramó su vida por ti, y al hacerlo, una y otra vez, perdona a aquel hermano que te ha ofendido. Una y mil veces perdona. Una y mil veces sé amable, sé misericordioso, sé un hombre, una mujer que perdona, que ama, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Estás en Cristo? Si estás en Cristo, estás vestido de su justicia. Y si estás vestido de su justicia, debes ponerte cada día el vestido del discípulo. Tenés que vivir esta nueva identidad, reflejar a Cristo para el bien de la familia de la fe y para la gloria de Dios. Debemos reflejar lo que somos en Cristo. Vamos a orar, iglesia, y que el Señor pueda bendecir su palabra y que cada una de estas acciones negativas sean quitadas de nuestra iglesia, que el Señor nos siga santificando y siga formando a Cristo en nosotros. Vamos a orar. Oh Señor y Padre, te alabamos, te bendecimos en esta mañana una vez más, dándote las gracias por tu palabra. Y Señor, estamos tan agradecidos por el Evangelio. Estamos tan agradecidos, Señor, porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y fuiste tú quien nos buscaste. Tú, Señor, sacaste nuestro corazón de piedra y has puesto un corazón de carne que vive y que late. Nos has hecho nacer de nuevo. Somos una nueva creación, con nuevos afectos, con una nueva y un estilo de vida distinto, totalmente distinto. Y Señor, gracias te damos por el obrar poderoso del Espíritu Santo en nosotros, que nos guía a mortificar el pecado en nosotros. Y en esta mañana como iglesia, al ver estos pasajes, somos conscientes de que muchas veces nos hemos airado sobremanera. Somos conscientes, Señor, que muchas veces nos hemos reunido para murmurar. Tú lo sabes, Señor, y te pedimos perdón. Oh, Señor, somos conscientes de que nuestro testimonio en nuestros trabajos dejan mucho que desear. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Somos conscientes, Señor, de que muchas veces nuestro hablar ha afectado al cuerpo de Cristo y ha entristecido al Espíritu Santo. Perdónanos, Señor.
Santifica tu iglesia, Señor. Y que cada una de estas actitudes, acciones en las cuales debemos vivir, el hablar verdad, el poder airarnos de una manera santa, el poder, Señor, trabajar con nuestras manos, el poder hablar de una manera correcta que lleve la edificación, el poder, Señor, ser amables, misericordiosos, ser personas que perdonen. Que todo eso, Señor, sea visible en nosotros. Y como iglesia podamos transitar vistiéndonos cada día de esta vestimenta del discípulo, mostrando esta nueva identidad dada por gracia, otorgada por Cristo. Oh Señor, gracias te damos por el Evangelio. Te bendecimos, Señor. En esta hora, Señor, también como iglesia queremos orar por aquellos hermanos que están enfermos en medio nuestro, de nuestra congregación. Queremos orar, Señor, también por aquellos hermanos que están atravesando por una situación de depresión, quizás en este tiempo tan difícil, que puedan levantar su mirada y verte a ti, que sean consolados y que tú nos uses como iglesia para poder servirles. Señor, oramos por aquellos hermanos y familias que están sin trabajo, que tú en tu gracia les suplas. Pero que también, oh Dios, trates con nosotros para poder ver esas necesidades y suplirles en amor. Oramos, Señor, por tu iglesia, que tú nos fortalezcas. Oramos, Señor, que tú estés obrando en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestra ciudad. Que tú, Señor, bendigas a los gobernantes. Que tú le des la gracia para gobernar bien. Pero oramos, Señor, por su salvación. Oramos para que ellos puedan también pasar de muerte a vida. Oramos por ellos, Señor. Oramos por tu iglesia para que en este tiempo seamos luz y sal, más y más, para tu gloria y para tu honra. Oramos por oportunidades para proclamar el Evangelio. Oramos, Señor, por los grupos de oración y discipulado. Oramos también, Señor, por las burbujas de niños. Oramos para que podamos crecer y multiplicarnos para tu gloria y para tu honra. Oramos, Señor, y gracias te damos una vez más por tu palabra. Bendice tu palabra en Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Amada iglesia, que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca en esta semana que estamos comenzando y nuevamente recordarles que seamos fieles en orar unos por otros, en servirnos unos a otros y ser fieles en los grupos de oración y discipulado, también ser fieles como padres en la medida que podamos en las burbujas bíblicas para niños, poder ser fieles en llevar a nuestros hijos y tener ese tiempo espiritual. Que el Señor les bendiga, amada iglesia, y nos vemos en breve, si el Señor lo permite. Que el Señor les bendiga.